Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides. Para darte vida, paz eterna y salvación. Para darte vida, paz eterna y salvación. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, paz eterna y salvación. Para darte vida, paz eterna y salvación. Oh. Gloria a Dios. Un saludo cordial en el nombre de Jesús esta mañana a todos. Agradezco la oportunidad para predicar la palabra, compartir lo que Dios tiene para nosotros. El hermano Beín, que me pidió que predicara hoy por su salida, le agradezco esta oportunidad. Saludos a todos en el nombre del Señor, a la hermana Rubia esta mañana también. Y vamos a mirar la palabra de Dios. Yo espero que ella nos hable y usted, hermano, reflexione lo que Dios tiene para usted. Leamos Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Hechos capítulo 15, los primeros 5 versículos. Así dice la palabra de Dios. Leamos alternadamente. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Señor Jesús, esta mañana clamamos para que tú nos hables. Damos gracias porque tu palabra toca nuestras vidas. Señor, permite que reflexionemos, que entendamos lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Por favor, pueden sentarse, son tan amables. Entendamos cómo es la iglesia. Vamos a hablar sobre eso esta mañana. ¿Cómo es la iglesia? Porque efectivamente a veces los cristianos, pues hemos llegado al Señor, vemos la iglesia con algunos detalles, como en todo grupo humano, hay cosas que nos gustan, otras que no nos gustan a veces, seamos francos. Y
en el transcurso de los días, de los meses, de los años, es posible que el cristiano no capte qué es la iglesia, cómo funciona ella, y eso lo pueda llevar a desanimarse. Me dijo alguien estos días que no va a la iglesia, es que no me gusta la iglesia pentecostal. Así. Y tú puedes estar pensando lo mismo, es que no me gusta la iglesia pentecostal. Bueno, no se trata de la iglesia pentecostal unida de Colombia, se trata de la iglesia del Señor. Amén. Así que vamos a mirar qué pasaba en esa iglesia primitiva, que a veces la tenemos como lo máximo, y no era tan máximo. Vamos a mirar qué pasaba allí, algo de lo que pasaba, no todo porque sería largo. El capítulo 15 de Hechos es como la culminación de una serie de episodios que habían acontecido en esa iglesia primitiva. Y sabe que yo doy gracias a Dios por el capítulo 15 de los Hechos. Porque a veces creemos que cuando pasan cosas en la iglesia es que estamos mundanalizados, que no somos santos, que nos pasan muchas cosas malas, que allá será bueno. Pero aquí está el capítulo 15 de los Hechos, para decir cómo eran las cosas. Resulta que la iglesia había comenzado el día de Pentecostés. Dios se estaba moviendo. ¡Ah, qué bendición! Había salido un cojo, los habían presionado para que lo predicaran. Había habido algunos problemitas, pero también unas bendiciones. Compartían todo, se amaban, se querían. Hubo persecución y fueron predicando hacia el norte, a Samaria. La iglesia va expandiéndose, va creciendo. Ananías y Zafira simulan. Hay el problema de los diáconos, ya otra vez he hablado sobre eso, en el capítulo 7. Luego, en el capítulo 12, matan a Jacobo, el hermano de Juan, meten a Pedro preso. Pero antes, en el capítulo 10, Pedro ha hablado a los gentiles. ¿Usted recuerda cuando fue a de Cornelio? Y por esa predicación le llamaron la atención. Ya hablamos de eso alguna vez también acá. Y él explica cómo Dios lo llamó a predicar. Entonces, capítulo 12, ya hemos dicho, lo meten preso. Capítulo 13, hay un hito especial. Comienzan las misiones. Pablo, Bernabé y otros están ahí llorando. Comienzan las misiones. Capítulo 14 siguen las misiones. Y capítulo 15, resulta que al final del 14, y aquí quería llegar a detenerme en lo que me interesa esta mañana. Capítulo 14, al final, ellos regresan a Antioquía de Siria, que estaba al norte de Judea. Siria está al norte de Israel. Galilea, Samaria, etc. Y entonces ellos cuentan, versículo 24 de capítulo 14, dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí llegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habían terminado su primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, para informar, porque la iglesia los había encaminado, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y los que no eran judíos, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, parece que todo era alegría. Los gentiles han conocido, el evangelio se ha expandido, qué bueno, por parte del Mediterráneo. Pero resulta que como es la iglesia, y allá quiero llegar, llegaron unos de Judea,
Nadie los había mandado a hacer lo que hicieron. Pero nos cuenta la Biblia que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, allí, porque ahí también habían creído gentiles, allí en Antioquía. Y de esa alegría que tenían porque los gentiles habían conocido, estos están aguando la fiesta. No, señor, se tienen que circuncidar. Esa es la iglesia del Señor. Mientras hay alegría por una parte, los que son puros en la doctrina, los que son bien estrictos, no, señor, no se alegren tanto, tienen que circuncidarse. Venían del judaísmo. Jesucristo no había mandado eso, pero ellos querían ser más cristianos que Jesucristo, más religiosos. Y entonces, ¿qué pasó? Nos cuenta la Biblia, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Diríamos hoy, se formó un zaperoco, se formó una discusión, se formó una furrusca. No sé cómo dice por aquí en Antioquia. ¿Cómo? Un zafarrancho, una pelotera. Eso pasó, no, dice discusión no pequeña. En esa pelotera, ¿qué pasa? Bueno, esto no podemos arreglarlo. Bueno, ahí tenemos autoridades, vayan allá a Jerusalén, donde están los apóstoles y los ancianos, para que resuelvan esto. Aquí no la vamos a pasar peleando todo el tiempo, vamos a resolverlo. Y entonces se fueron. Pasaron por Fenicia y Samaria, del norte hacia el sur, contando la conversión de los gentiles. Vea que es lo mismo. Ellos insisten en que los gentiles son salvos y eso les da alegría. Y los hermanos también se pusieron contentos, ¿verdad? Dice, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegaron a Jerusalén y cuando llegaron fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y vuelven a lo mismo, les contaron, refirieron las cosas de lo que Dios había hecho con ellos. Pero versículo 5 vuelve el problema. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, momentico, venían de ser fariseos, pero ahora eran cristianos. ¿Son cristianos o fariseos? Fariseos cristianos. Porque los fariseos, recuerdan ustedes, eran aquellos que cumplían la ley a rajatabla, que se molestaban con los apóstoles cuando ellos pasaban por los campos un sábado y cogían una espiga y se la comían. Están trabajando, están espigando. Que se molestaban con los apóstoles porque no se lavaban las manos, no por que fueran antihigiénicos, sino por la parte ceremonial, etcétera. Así que estos fariseos cristianos se levantaron. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero ¿y entonces para qué somos cristianos? Para seguir guardando la ley de Moisés. Hoy todavía hay esa discusión. No hablemos de detalles porque todavía la hay en algunas. La pregunta es, no voy a seguir leyendo los detalles porque no vienen al caso de lo que estamos hablando acá. Porque el interés es que miremos cómo es la iglesia del Señor. La pregunta es, oye, si tienen pelotera, si hay legalistas, si en vez de alegrarse porque se convierten los gentiles,
Se molestan porque no se han circuncidado. Si el Señor resolvió en el capítulo 10 ese asunto, esa es la iglesia del Señor. Diré algunos, yo mejor me voy de aquí, porque ahí pelean, ahí se disgustan los que son legalistas, se molestan porque los gentiles conocen, pero ellos quieren que cumpla la ley de Moisés. Yo no puedo estar en esa iglesia, yo me voy mejor. Mejor estaba yo allá cuando era fariseo, porque sabía que cumplía la ley. Dando un brinco de 2000 años, hoy algunos de pronto no van a decir que siguen siendo fariseos, porque aquí no hay fariseos en Colombia, aunque de pronto por ahí hay, no sé. Pero diría, yo salí de X, no voy a dar nombres, y allá ni peleaba con nadie, ni nadie se metía conmigo, ni había peloteras, yo mejor me voy para allá. Cantamos, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Hermano, donde tienen peloteras, donde se molestan porque se convierten los gentiles, ¿esta es casa de Dios? Pues sí, pues sí, pues sí. Esta es la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Vamos a mirar ahora por qué es la iglesia del Señor. Porque no estoy diciendo yo porque se me ocurra decirlo. Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, dijo que Él fundaría la iglesia sobre la verdad de que Él realmente era el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del infierno no la vencerían. Aleluya. Así que casa de Dios, porque está fundada sobre el fundamento que es Jesucristo. Y Jesucristo no es cualquiera, es uno que vino, dio su vida por nosotros, se levantó al tercer día, gloria a Dios, y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Aleluya! Esta es la casa de Dios, puerta del cielo. Sí, hermano, pero un momentico. Efesios capítulo 6, o 5, perdón, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Y una iglesia que tiene peloteras no tiene manchas. Complicado, ¿verdad? Complicado. No estoy hablando de la iglesia de Belén acá, no, estoy hablando de los hermanos allá en Judea. Aquí no me he metido para nada, ni me voy a meter. Cada quien que piense lo que quiera pensar. No es mi trabajo. Hermano, una iglesia que tiene peloteras y que no se alegra porque salvaron los gentiles, será casa de Dios, será sin mancha. Pues la Biblia dice que Él está preparando esta iglesia como una novia, aleluya, para el día que Él venga por ella. Y si tú no eres parte de esa iglesia, no digo la iglesia pentecostal, la iglesia del Señor, te quedas. Pero si eres parte de la iglesia, te vas. Ahora, ya estudiaremos algún día cómo que se es parte de la iglesia del Señor, en detalle. Pero lo que yo quiero decir ahora es que el Señor ha salvado a unas personas que como seres humanos a veces tienen fallas. Amén. Y entonces nos preguntaríamos, bueno, hermano, ¿cuál es la medida? Te vas a sorprender de pronto lo que voy a decir. ¿Cuál es la medida para que una iglesia se muestre que es la iglesia del Señor, que ha crecido, que está fuerte? Vamos a mirar. Aunque en la iglesia, por ser grupo humano, hay tendencias, hay caracteres diferentes, hay opiniones.
Se buscan soluciones, como esa que ellos buscaron allá en el capítulo 15. Me va a tocar referirme a eso un poquito, pero vamos a verlo. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, en el capítulo 15 se reunieron los apóstoles, etcétera, encontraron una solución. Jacobo, el hermano de Jesús, no el apóstol que ya había muerto, dijo: mire, nosotros no hemos podido. Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Recuérdense ya que Simón nos contó lo que hizo el Señor. Recuerden las cosas que ya pasaron, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Bueno, se van los profetas. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, pues para que ellos conozcan. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual, dice Santiago, Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien nos predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. Fíjense ustedes que lo que plantea Santiago o Jacobo, que es el mismo, es que vamos a ser tolerantes con ellos. La ley de Moisés se predica. En las palabras de Santiago veo que él seguía creyendo un poco en eso. Él sí creía, y él creía que le iba a cumplirlo porque él era judío. Pero estos hermanos que nunca han estado acostumbrados a eso, usted le va a poner a circuncidarse, le va a poner a guardar el sábado, le va a poner a abstenerse de comidas, le va a poner a distinguir días de fiesta. No, hermano, vamos a ser tolerantes con ellos. Vamos a decirle 4 cositas sencillas: fornicación, ahogado, sangre, y la otra que dice, bueno, esas 4 cositas nada más: ídolos, fornicación, sangre y ahogado, como lo básico. Lo demás, que ellos vivan como siempre han vivido, que coman lo que siempre han comido, que guarden los días o que no guarden. Ahora, ¿por qué piensa usted que hubo esa tolerancia y que pareció bien a los hermanos después? ¿Por qué? Porque había algo que Jesucristo había dicho en el capítulo 13 de Juan, versículo 35. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¡Aleluya! El amor era más importante que el legalismo de cuidar. Amén. Y entonces demos el salto de 2000 años. En la iglesia de hoy tenemos opiniones. En la iglesia de hoy tenemos puntos de vista. Y usted dice, perdón a decir esto, que ella es mundana o él es mundano. ¿Tú qué sabes si es mundano o no? Aunque parezca mundano, por alguna razón, ¿tú le amas? ¿Tú le amas? ¿Tú estás queriendo mostrarte como discípulo del Señor porque amas a ese, como dicen ahora, mundano? ¿O tú estás reprochándole porque es mundano? ¿Qué actitud tomamos? Hermano, no se junte con él, que él no. ¿Sabe que eso dice que entonces tú no eres discípulo del Señor? Eso era como, hermano, bueno, lo digo yo, lo digo Jesucristo, no me estoy inventando nada. El punto es, ¿de qué manera yo logro, si ese hermano de verdad es mundano, aceptemos que puede ser mundano, mejore, pero amándolo?
mejore amándolo. Mejore amándolo. Porque esa es la medida de mi cristianismo. No otras cosas que pueden ser buenas, interesantes, necesarias, pero la medida es si yo amo a mi hermano. Cuando Jesucristo habló sobre el perdón, que esa es otra faceta del amor, otro aspecto del amor. Ya no la tolerancia por lo que hace el hermano o no lo hace, sino si me ofendió y yo lo puedo perdonar. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque está bien que, pero ¿cuántas veces? 7 veces, no, 70 veces 7, por lo menos 490. Y si como interpretan otros es, yo no soy matemático, pero 70 a la séptima potencia, ni idea cuánto es eso. Sea lo uno, porque unos interpretan así, que 70 a la séptima potencia o 7 a la 70ª potencia. Yo no sé mucho de matemáticas, pero bueno. Sea lo uno, sea lo otro, ya 490 veces ya bastante. No, hermano, a la décima estoy cansado ya. Sí, a la décima estoy cansado. Pues 490 por lo menos. Porque el perdonar es decir, tú me ofendiste, pero yo acepto o yo decido no tenerte en cuenta esa ofensa. Estaba escuchando yo una predicación del hermano Álvaro Torres en días pasados, el domingo pasado creo, sí. Y estaba diciendo él de las cosas que son enemigos del cristiano. Y hablaba de 3 cosas por lo menos. Del diablo. Dice, no, el diablo está vencido ya. Está listo, eso no hay problema. Jesucristo lo venció. Que los demonios que están, que la segunda cosa, los demonios, uno se pone la armadura de Cristo y ya listo. Pero el tercero soy yo mismo. Y ahí sí que está como complicada la cosa. ¿Cierto? Ahí está complicada la cosa. Es que me ofendió. Porque tu ego dice, no toleres que te hayan ofendido. Reprender al diablo y vosotros dirá, se va. Pero tú a este yo no lo puedes reprender. ¿Cómo lo reprendes? Se va contigo. Te duermes y está contigo. Y hasta sueña con el que te ofendió para ver cómo le haces para desquitarte. Pero Jesucristo dijo, mire, si ustedes no perdonan, y puso aquel ejemplo del hombre que debía mucho y le perdonaron, ¿recuerdan? Entonces él se fue contento porque le han perdonado mucho dinero y encontró un compañero que le debía pedacito de lo que le habían perdonado a él, y lo hostigó y lo molestó y se quejaron. Entonces le quitaron el perdón y le mandaron a la cárcel hasta que pagara. Digo, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis las ofensas. Yo pongo este ejemplo. ¿Qué nos ha perdonado el Señor a nosotros? Mejor ni me acuerdo. Mejor ni me acuerdo. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Montones. Y te sigue perdonando además. Te sigue perdonando además. Porque si ves que te perdonó el día que llegaste al Señor y hoy ya estás santificadito, dudo, pero bueno. Y si Él te perdonó tanto, ¿por qué no le perdonas al hermano que te mire mal? O que habló de ti algo malo. Dijo que tú eres chismoso. ¿Puedo decir algo? Madre, que me dijo chismoso. Sí, que si tú no eres chismoso no pasa nada. Perdónalo. Porque si no lo perdonas, el Señor no te va a perdonar o te va a quitar el perdón que ya
de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Su nombre es gloria esta mañana. El amor que se manifiesta en el perdón es parte de que se note que tú eres discípulo del Señor. No, hermano, tercera cosa que quiero mencionar es que ese hermano no guarda algunas cosas que tenemos que guardar los cristianos, y yo sí las guardo. Capítulo 14 de Romanos. Recibid al débil en la fe, dice la Biblia, ¿verdad? Alguno dice que hay que guardar los días, que hay que dejar de comer tales cosas, y otro dice, no, señor, no hay que guardar días y hay que comer de todo. Y entonces dice, el que come, me llama la atención ese versículo, el que come, come para el Señor. Y el que no come, no come para el Señor. ¿Qué quedamos entonces? Si es que ambos lo hacen para el Señor, porque uno da gracias y otro está. Y entonces dice, al final por allá, que lo que no es de fe es pecado. Ojo, voy a decir algo que de pronto no te va a gustar, pero hay que decirlo. Cuando tú haces que tu hermano haga algo, porque tú eres el modelo de cristianismo, y él no es tan modelo, pero él lo hace sin fe, porque él no cree en eso. Él no cree que eso es necesario hacerlo o no hacerlo. Y esa actitud o ese accionar sin fe es pecado. Y tú has hecho pecar al hermano. No lo has amado. No lo has amado. Hermano, la faceta del amor es lo que realmente distingue al pueblo de Dios. No importa que tengamos diferencias, porque las tenemos, porque si no seríamos robots, seríamos piezas mecánicas, pero somos seres humanos, y algunos somos costeños, otros son antioqueños, otros son del Valle del Cauca, amén, otros son llaneros, bueno, y cada quien tiene su forma hasta de hablar. Hay palabras que en mi tierra no son malas, pero la digo aquí es malísima, gravísima. Entonces yo no la digo porque respeto a los hermanos. Si yo la digo, que el hermano Eduardo la dice, yo no lo voy a decir. Yo lo hago pecar a usted, porque usted sigue creyendo que eso es malo decirlo. Entonces yo no la digo para no hacerlo pecar a usted, ya, porque lo amo. Debe ser así, para que el hermano no se sienta motivado a hacer algo que él se siente mal, y como no es de fe, es pecado. Si voy a mi tierra la digo, no pasa nada, porque allá esa palabra no tiene ningún problema, nadie cree que eso es pecado. Le puedo dar un ejemplo que puede haber otros. Si usted toma algo, come algo que el hermano cree que no debe comer, no lo haga comer eso porque él no cree que debe comer. Porque usted lo come para Dios y él no lo come para Dios. Así de sencillo, así de fácil. La medida de una iglesia es el amor, que se manifiesta, uno, en cómo resolvemos los problemas, que fue lo que pasó en el capítulo 15 de los Hechos. ¿Cómo lo resolvemos? Jesucristo dio una fórmula que a veces no queremos aplicarla. Si tu hermano pega contra ti, ve y habla con él. Repréndele para que la cosa se arregle. Si no te pone cuidado, ve ante los otros testigos. Aquí tenemos al pastor, los diáconos. Y si no le para bola a ninguno, dilo a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No, yo creo que para llegar al tercer punto es muy complicado, ¿no? Vea ustedes que nosotros a veces no, gracias a veces hemos cambiado algunas costumbres. Voy a decir esto porque en una ocasión yo era pastor de
de una iglesia en Bogotá. Y una pareja que servía eran novios y cayeron en pecado. Bueno, el hermano fue a hablar conmigo, el muchacho, y con su trozo aquí me contó. Bueno, me contó y me dijo, hermano, usted se lo va a contar a la iglesia. Y yo, no, si ya es suficiente que usted me lo haya contado a mí. Para ponerlo allá en el escarnio público, a que todo el mundo se entere de lo que usted hizo. Ustedes dijeron, ay, hermano, sí, porque el anterior pastor lo ponía en la iglesia. No estoy criticando al pastor, porque bueno, eso es asunto de él. Pero fíjese usted que era una costumbre que algunos no tienen todavía, pensando que esa era la forma de purgar el pecado. La iglesia no dice, la Biblia no dice eso. No dice eso. Bueno, lo hacía con buena intención. La iglesia es el último escenario. Y yo creo que no hay que llegar allá. Ya es suficiente que lo confiese con su pastor. Ya se le formó aquí un nudo que no supo cómo hacer. Luego ese muchacho no sabía cómo comenzar. Cuando fue a hablar conmigo, hermano, ¿cómo comienzo? Y yo sabía que me iba a decir. Me lo suponía. Y yo comience. Comience. Yo sabía que ya yo sabía, supuse lo que me iba a decir. Y sí me contó su problema. Hermano, hay que amar a los hermanos. No estoy diciendo que hay que ser tolerante con el pecado, no. No estoy diciendo, no es que hermano predicó que hay que tolerar el pecado, no. Hay que amar a los hermanos. ¿Cómo? Viendo cómo resolvemos los problemas. Porque puede haber diferencias, peloteras como allá, pero se arreglan. Amén. 2, aceptando que si me ofendió, yo puedo, con el nombre del Señor, perdonarlo. Cuando tú no quieras perdonar a alguien, hay una fórmula que no falla. Ora por ese que te ofendió. Ora por ese. Y al poco tiempo, se te quitó. Ora, seguro que te quitó. Y 3, ser tolerantes con las opiniones que cada hermano pueda tener. He mencionado otras cosas que nos muestra aquí la Biblia ahí, que algunas nos muestran. Pero quisiera decir algo más. Aunque esas cosas son la muestra del amor, la Biblia nos habla en el Efesios capítulo 4 de algo bien interesante. El apóstol Pablo dice, capítulo 4 de Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Esa es la manera de andar de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y aquí viene algo que nos da un guarabazo duro, perdón la palabra. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Que si hermano me cae mal, tiene que soportarlo. Que me cae gordo, procura que te caiga flaco, porque procura que te caiga flaco. Dice, Señor, ayúdalo para que me caiga flaco. Es que es insoportable. Procura soportarlo, que el Señor te ayude a soportarlo. Porque dice la Biblia que el amor nos ayuda, o en amor hay que tolerarnos, soportarnos. Y aquí viene, solícitos, así, dispuestos, con diligencia, en guardar la unidad del Espíritu. Es que eso es lo bonito de la iglesia, es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Que haya paz, esa paz que nos dio el Señor. Y va a mencionar varias cosas que nos unen. Rápidamente las voy a mencionar, aquí están. Que nos hacen mantener unidos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Que Él está sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué más le puedo decir yo a eso?
Aleluya. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios. Puerta del cielo. Porque aquí está un Dios y Padre de todos, que está por todos y está en todos. ¿Te das cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos pueden dividir? Que esta mañana el Señor te ayude a entender, me ayude a entender a mí, que estoy en la iglesia del Señor. Y Pablo también dice, yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas, puedo hacer milagros, puedo tener fe, en fin, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué es más importante? Los dones son importantes, claro. La fidelidad es importante, pero dice, el amor es el que te da la tónica. Es el indicador. Y Pablo está de acuerdo con Jesús. Indicador de tu cristianismo. Qué bueno, qué bueno. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero lo mayor de esto es el amor. Se acabarán las lenguas, dice Pablo. Se cerrará la profecía. Pero el amor nunca deja de ser. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Se acabará la ciencia. Pero el amor va a permanecer. Hermano, tenemos diferencias. Pero el amor nos ayuda a mantenernos. Sabiendo que hay cosas que hemos dicho allá, que no las explicamos porque merecería una explicación cada uno en detalle, que creemos y que tenemos a un solo Dios. Y termino con lo que empecé al principio. Quizás estás diciendo, no soporto esta iglesia, no soporto a estos hermanos, aquí hay esto y hay lo otro. No soporto, yo me voy. Un momento, no te vayas. Esta es la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Esta es la iglesia del Señor. Él nos ha salvado, nos ha unido a este pueblo, nos ha dado amor, eso que yo quiero a mis hermanos que nunca había visto porque no los amo. Esta es la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude. No te vayas, no te vayas, quédate en la iglesia del Señor. Póngase de pie por favor esta mañana. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu ayuda, Señor. Estamos en tu iglesia. Gracias. Ayúdanos a mantenernos fieles. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantemos. Gracias. Y esa es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, ven, ven. Cristo aquí te llama, ven, ven, ven. No tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, paz eterna y salvación, para darte vida, paz eterna y salvación. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta glorios. ¡Aleluya! La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga,
ven buen siervo, allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿y dónde están los que decían, ¿Dónde están? aleluya? ¿Y ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Y dónde están los que decían, aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Y dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Pronto vendrá el Amén. Señor su iglesia ¡Aleluya! gloriosa. Bendito es La nuestro iglesia Dios. que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá Su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Y dónde están que los busco y no los hallo? Y el Señor su iglesia levantó. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Y el Señor su iglesia levantó. Amén. Y el Señor su iglesia levantó.